Buen día. Buenos días, buenos días. Días buenos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Hola, buen día. Buenos días, buenos días. Vamos integrándonos a la charla, a ver. Muy bien. Buen día. Buenos días. A la mañana no hay caras hoy, ¿eh? Fotos y pantallas negras. ¿Hoy es fisiología o anatomía? Vamos a ver fisiología. El horario que corresponde a cada materia, se le vamos a dedicar a la materia. Bueno, alguno dirá hoy no es horario de nada, pero bueno. Pero es horario de... Eso ahí, ahora al respecto quiero una palabrita. Después, ahora cuando estén todos, siempre todos los años dedico una palabrita, es un minuto. Ah, feliz día. Buen día, profe. Buen día. Buen día. ¿Cuánto hace que recién me levanté? No, me levanté esta vez, me levanté riendo. Bueno, bueno, está bien. Estamos en casa, cada uno está tranquilo, tiene un mate al lado o algo para tomar. Yo tengo acá mi taza de oso, ¿ven? Ahí estoy tomando café en la taza de oso. Bueno. 3 por 5, 15, 17. 16. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Esta es la parte del video más simpática, donde estoy sentado frente a la cámara, ¿no? Va, todos ustedes también, pero ahí están todos. Y 35 arranco, ¿de acuerdo? Arrancamos en 35. Bueno. Ahí la pantalla la estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Bárbaro. Bárbaro, barbarius. Buen día, profe, feliz día. ¿Le hago una consulta? Buen día. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Los videos de ayer puede ser que se subieron dos nomás, y eran tres. puede ser, me voy a fijar. ¿Sabes qué me pasa? Que a veces los dejo bajando y no bajan. No sé qué pasa, pero me fijo a ver qué pasó. Y después de la clase del miércoles cuando tuvimos, no lo subí, me parece. Me fijo también, pero hay una de las clases que una parte no se terminó de grabar. Por esto que les digo, que
si yo termino, por ejemplo, la última parte, eso creo que me pasó el miércoles, ¿sí? El tema es si no termino la última parte, o sea, si no terminó de bajarla y termina el video, no me lo deja bajar, porque No. como que se pone en la fila para bajar y me dice, no lo puedo bajar porque está bajando otro, y después no lo puedo encontrar. Pero eso, bueno, nada, por ahí ese video o un pedacito por ahí le quede colgado, cualquier cosa, pregunten a los compañeros los temas, y cualquier cosa me preguntan sobre los temas y vemos alguna cosita más. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Igual vamos tranquilísimo, vamos bastante. Cada video es muy lento, es lento en el sentido que vemos cosas despacio, no estamos viendo nada. Estamos viendo tranquilos, con tranquilidad las cosas para que justamente, como sé que pasa esto, por ahí lo que damos habitualmente en una clase lo estoy dando, por ahí en lo que vemos en una clase de 2 horas lo estamos viendo en 3 horas, 4. Pero porque nada, estoy incluso lento porque entiendo que esto es un tema bueno, que es diferente. Por lo menos también para mí es diferente, ¿no? Bueno, arrancamos con lo que estábamos hablando, que era transporte, mecanismos entonces de transporte a través de la membrana plasmática. Todo esto en el marco de las organelas de la célula, o sea, estamos hablando de la célula y estamos hablando de la membrana plasmática. Hoy vamos a terminar de hablar del mecanismo de transporte de membrana plasmática y vamos a hablar de otras funciones de la célula. O sea que ese es la línea de lo que estamos haciendo. Por ahí no se entendió, pero estamos hablando de la célula, del funcionamiento celular, dentro de la fisiología, del funcionamiento del organismo, por aparato y sistema. Estamos hablando primero, antes de hablar de aparato y sistema, estamos hablando de generalidades, cosas generales, y dentro de lo general estamos hablando de la célula propiamente dicha, del funcionamiento celular, y dentro de ese funcionamiento celular estamos haciendo hincapié en la membrana plasmática, que es importante, por eso le dedico tiempo, pero estamos en eso, estamos en la membrana plasmática de la célula, estamos dando los primeros pasitos. Bueno, entonces, dentro de los mecanismos habíamos contado los mecanismos pasivos, ¿no es cierto? La difusión y ósmosis de los dos que tienen ahí son los de mayor relevancia desde el punto de vista celular. Y después hay dos mecanismos que son más de utilización a través de otro tipo de membranas que la membrana celular. Esos mecanismos pasivos no consumen energía, a diferencia de los mecanismos activos que sí la consumen. ¿Qué es un mecanismo activo para pasar a través de la membrana? Bueno, los mecanismos activos son mecanismos que consumen energía en forma de ATP, es decir, consumen ATP. Respecto de eso, primero una palabra del consumo del ATP, una palabra de presentación, y esto lo vamos a ir mencionando siempre, y además lo van a ver en bioquímica, de modo tal que, nada, esto es una cosa de cotidiana, es decir, ATP como moneda energética es el ABC, es algo muy básico, pero de todas maneras lo repetimos para que sea un concepto que quede siempre ahí pendiente, que quede siempre ahí fijado. Entonces decimos, cuando hablamos de energía en las células, primero tenemos que saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de energía. Porque energía, nosotros en la cabeza solemos tener un concepto bastante etéreo, como un concepto como casi místico de lo que es la energía. Místico en el sentido de que nada, es energía y parece que ahora fuera, no sé, un fantasma es energía, una locomotora es energía, prender la lamparita es energía. Bueno, pero ¿cómo se hace? Bueno, el fantasma lo dejo aparte, pero quiero decir, todo lo que nosotros tenemos en la cabeza como energía, ¿cómo se interrelaciona? ¿Cuál es la relación entre una locomotora y el chispazo que hace un pullover cuando me lo saco a la noche en un lugar oscuro, o con, no sé, o con el hervir el agua,
o con lo que pasa dentro de la célula. ¿En qué consiste la energía? La energía no es más que movimiento. La energía es el movimiento que tiene una partícula en el espacio, eso es energía. Si una partícula tiene movimiento, un átomo tiene movimiento y tiene energía. Si un átomo forma moléculas y las moléculas entonces tienen movimiento, entonces tienen energía. O sea que la energía se referencia al movimiento de las partículas y de las moléculas, y a eso entonces le llamamos energía. Energía es ese movimiento. Todo tiene energía. Todo tiene energía. El calor es una forma de energía, ¿está bien? El movimiento en sí es una forma de energía, pero todo se origina en lo mismo, en el movimiento molecular y en el movimiento atómico. Por ejemplo, si yo les pregunto a todos los que están ahora, que no sé si cuántos sumarán, porque no veo ahora cuántos suman, pero son varios los que están ahí, y yo les pregunto si el calor suponen que es una forma de energía. Suponen que el calor es energía. Sí, suponemos eso. Bueno, Y sí, claro, el calor es una forma de energía. Y yo pregunto, si yo estoy en el Polo Norte, bueno, vamos a ver esto. Bueno, si estoy en el Polo Norte, y tengo un pedazo de hierro, imagínense en el Polo Norte, invierno, un pedazo de metal en la mano, preferible que tengan un guante, y preferible que, no sé, que tengan en la mano un pedazo de metal en pleno invierno en el Polo Norte, pero vamos a ponerle Polo Norte, invierno, guante, metal en la mano. El metal está helado, está frío, y puede estar incluso hasta congelado. Pregunto, ¿qué opinan ustedes respecto de si ese metal emite algún tipo de energía? ¿Se entiende? Ese metal está ahí duro, apagado, frío, congelado, y lo tengo en la mano. Y mi pregunta es si eso genera energía. Bueno, la respuesta es que sí genera energía. Y genera, por ejemplo, energía calórica. ¿Cómo que genera energía calórica si eso está más frío que un pingüino? Bueno, genera energía calórica porque los átomos de ese metal se están moviendo. Ahora, mi aparato de percepción, ¿sí?, dice que hace un frío que cala los huesos. Dicen que ese metal está frío e inerte, mis sentidos dicen eso. Pero la realidad es que mientras haya movimiento en esos átomos va a haber energía, y va a haber energía calórica, va a haber energía cinética dentro de los átomos, va a haber energía potencial, porque los átomos se están moviendo. ¿Se entiende? Porque las partículas que los componen se están moviendo. Para que no haya energía de ninguna clase, tendríamos que estar en el cero absoluto, cosa que es un número de temperatura, cosa que es un número teórico. ¿Se entiende? En el cero absoluto, las partículas subatómicas se supone que estarían detenidas. Y ahí entonces no habría ningún tipo de energía. Estarían detenidas. Cosa que no puede suceder según nuestras teorías actuales, ¿no? No sabemos realmente cómo terminará la historia de la humanidad en el universo. Pero por ahora se supone que eso no es posible, solamente es posible en un campo teórico. Hasta el día de hoy, repito. Entonces, ese concepto, el concepto de energía, claro, por supuesto, la podemos evidenciar en forma macroscópica cuando una locomotora se desliza o cuando tocamos algo que está caliente, la energía calórica la podemos ver, o la energía mecánica cuando hay un desplazamiento, o sea, podemos ver la energía o la representación de la energía en forma macroscópica, la podemos ver, pero cuando vamos a lo microscópico, la energía sigue estando allí. Bien, en el caso de nuestras células, la energía que se utiliza, cuando hablamos de energía, hace referencia a saltos electrónicos
en los niveles, en los distintos niveles en los distintos niveles orbitales de los átomos que componen o de los átomos propiamente dicho, de los elementos, o de los elementos que componen cada molécula. Entonces, los saltos energéticos provocan desplazamientos, o provocan un salto energético, puede ser la causa por la cual una molécula se escinde, o un salto energético puede ser lo que genere la unión de dos átomos o de dos estructuras para formar una molécula o una molécula más grande. Entonces, esos saltos electrónicos que permiten enlazar átomos, o separarlos, los que permiten enlazar átomos, lo que permite enlazar átomos es energía que necesita el enlace, y lo que se fabrica o lo que se produce cuando se rompe un enlace es la liberación de una energía, de un movimiento que se traspasa a lo que está al lado. Entonces, por eso, siempre que hay una reacción química, se llevan a cabo reacciones químicas colindantes a la reacción química. No puede haber cambios de una estructura molecular sin que haya cambios en la estructura molecular de lo que esté alrededor. Eso vale siempre. O sea que cuando uno dice, no sé, se rompió una molécula de glucosa, siempre eso viene con algo aparejado alrededor. A veces no lo describimos, pero siempre alrededor tiene que estar pasando algo. No puede haber un movimiento atómico o una reacción atómica, o una reacción entre partículas subatómicas sin que haya una reacción colindante. Esto no sucede así. La materia se transforma, no se desarma, siempre hay la misma materia. Ese es el concepto, son los principios básicos de la termodinámica. No se pierde ni se gana energía, no se pierde ni se gana materia, es todo lo mismo, nada más que va cambiando, ¿verdad? Todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. Principios de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma, claro. Bueno, en ese concepto de que nada se pierde, todo se transforma, cuando se rompen moléculas, siempre hay una liberación energética. Pero en nuestro cuerpo tenemos algunas moléculas, dentro de las cuales la más utilizada es el ATP, la adenosina trifosfato, que es una molécula, es un ácido nucleico, adenosina trifosfato. Nosotros ya vimos ácidos nucleicos, y dentro de ácidos nucleicos dijimos que los ácidos nucleicos estaban formados por nucleótidos, los nucleótidos por nucleósidos, los nucleósidos por una base nitrogenada y una pentosa, eso ya lo habíamos visto. Bueno, dentro de los nucleótidos hay un nucleótido que es un nucleótido de adenina, que es una base nitrogenada. Entonces la adenosina, con la adenina formo un nucleósido adenosina, y con la adenosina formo adenosina trifosfato, ATP. O sea que con la adenina formo adenosina trifosfato, que es un monómero, es decir, es una parte, es un monómero, o sea que sería un nucleótido, es un monómero de ácido nucleico. Ahora, esa molécula de ATP, donde está la adenosina unida a 3 moléculas de fosfato, el fosfato es fósforo unido a oxígeno y oxidrilo. Esa molécula de adenosina, las moléculas de fósforo se unen a la molécula de adenosina, primero de adenosina, y se forma adenosina monofosfato, AMP. La molécula de AMP puede unirse a una nueva molécula de fosfato y se forma adenosina difosfato, ADP, y el ADP puede unirse a otra molécula de fosfato y formarse ATP, adenosina trifosfato. La adenosina trifosfato tiene una característica especial, y es que tiene uno de los enlaces, el enlace que se forma con el tercer fosfato, es decir, la molécula en su tercer enlace con fosfato. Ese enlace es un enlace especial, porque ese enlace tiende a romperse
con relativa facilidad y suele liberar energía al medio utilizable por otras reacciones químicas. ¿Quiere decir que es la única forma de liberación energética? No, no es la única forma, pero es una forma muy corriente que tiene la célula y que por otro lado la propia célula fabrica esa forma para poder utilizarla. Es decir, la célula fabrica como moneda de energía la molécula de ATP, para no tener que romper otras cosas cuando se necesita energía. Entonces, si se necesita la energía en la célula, se utiliza principalmente la molécula de ATP. No se rompe un pedazo de proteína para hacer energía, para utilizar energía para una reacción. Se utiliza el ATP. Ahora, para obtener el ATP sí puedo desglosar moléculas. Puedo desglosar, por ejemplo, glúcidos, puedo desglosar lípidos, puedo desglosar proteínas para obtener la molécula energética. Pero lo que utilizo como moneda energética sigue siendo el ATP. No utilizo la energía proveniente del desglose directamente de una glucosa. Es decir, que si yo tengo una molécula de glucosa, espérense un poquitito. Si yo tengo una molécula de glucosa, ¿cuántos carbonos tiene una molécula de glucosa? 6. 6. Perfecto. Ahora la dibujo lineal. La glucosa no es lineal, la que tenemos nosotros, pero no importa, yo la dibujo lineal. 6 átomos de carbono, en realidad lo que dibujo tampoco va a ser una glucosa, dibujo los 6 átomos de carbono, porque quiero contarles esto, algo que ya les había contado. Yo tengo los 6 átomos de carbono de la glucosa. La glucosa, ¿para qué la utiliza el cuerpo la glucosa? Como Energía. ¿Cómo? Como energía. Sí, Muy para bien, dice el oso. Mi oso dice muy bien, como fuente energética, sí. ¿Y de dónde sale la energía de la glucosa? Cuando se rompen las moléculas, cuando se rompe esa cadena. Y más específicamente, ¿de qué parte de la ruptura? De la ruptura de los enlaces. Cuando rompo enlaces, ese salto electrónico que se produce entre los dos átomos de carbono adyacentes, el salto que se produce para liberar un átomo de otro, eso libera energía al medio. ¿Y esa energía dónde va a parar? La energía que se libera, en última instancia, va a terminar formando moléculas de ATP. Pero antes de formar moléculas de ATP, el proceso tiene intermediarios, que son moléculas que son capaces de unirse a hidrógeno, o de captar, se dice, esos electrones, que sería lo mismo que al captar los electrones le permite unirse a hidrógeno. Hay moléculas como nicotinamina adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, y bueno, principalmente esto, NAD-P. Estas dos moléculas, nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, son capaces de captar electrones y transformarse en NADH, NAD reducido, y NADP reducido. Esta unión se produce con la energía proveniente de la ruptura, la unión del NAD más el protón se produce, o sea que esta unión, el NAD más el protón, para que se produzca esta unión, la energía se saca de la ruptura de un enlace. Luego, este NAD va a ceder, va a separarse del hidrógeno y va a ceder un electrón que lo va a tomar una estructura que se llama cadena respiratoria, que está hecha por unas proteínas que se llaman citocromos, después lo vamos a ver, o lo van a ver en bioquímica igual.
pero en el pasaje de los electrones por la cadena respiratoria se genera energía que sirve para enlazar un fosfato a la adenosina difosfato. Entonces, el proceso, que lo van a ir estudiando de a poco, lo vamos a ir aprendiendo, que eso de nada, es el ABC también, el ABC de la glucólisis. Esto nos dice que la energía, entonces, saltó, digamos, de un enlace, saltó a una molécula, de esa molécula saltó la energía, porque se rompieron enlaces, se pasó a otras moléculas que son los citocromos, y por último, eso permitió que esa energía pasara a la unión entre adenosina difosfato y un fosfato. Y esa unión que se formó es una unión que tiene relativa labilidad, es decir, es relativamente flojita, y entonces la molécula se transporta, está en toda la célula, la ATP, y cuando hay lugares donde se necesita energía para enlazar, entonces se utiliza la energía de ese ATP que se une a una reacción, se rompe el ATP, libera esa energía y eso sirve para hacer algunas reacciones químicas. ¿Qué pasa con el carbono? Fíjense en este carbono así, con el carbono, ¿qué pasa con...? Esto es una cadena de carbonos, ¿está bien? Si nosotros nosotros utilizamos este concepto de que las cadenas de carbono liberan energía en alguna otra cosa, utilizamos ese concepto nosotros habitualmente fuera del cuerpo humano. Sí. ¿Y en qué? Y bueno, por ejemplo, en el combustible de nuestros vehículos. Ya habíamos mencionado, nuestros vehículos funcionan con cadenas de carbono. Solo que las cadenas de carbono se separan, esas cadenas de carbono se separan y liberan energía al medio. La energía que liberan tiene intensidad suficiente como para generar dentro de un motor una explosión. Dentro de cada cilindro de un motor se genera una explosión. Y esa explosión, dentro de un cilindro de un motor, la explosión dentro de un cilindro, genera que se mueva un pistón. Y ese movimiento termina transformándose en el movimiento de las ruedas de nuestro auto. Quiere decir que miren cómo será lo de la energía tan real, supuestamente, que es lo que pasa cuando rompemos los enlaces, que de hecho podemos hacerlo fuera del cuerpo. Nosotros, para hacer eso fuera del cuerpo, es decir, para romper esos enlaces, necesitamos combinar esas cadenas de carbono con oxígeno y utilizamos como reactivo una chispa, que es la que provoca una bujía. Es decir, estamos aprendiendo mecánica, pero parece que no tiene nada que ver, pero en realidad es la misma forma. Lo que les estoy diciendo es que las cadenas de carbono no solo sirven para dar energía a nuestro cuerpo, están así que generan energía la ruptura de los enlaces, que rompiendo enlaces de carbono y haciendo moléculas de un solo carbono unida a oxígeno, ¿está bien? Eso es dióxido de carbono, que es lo que emiten los motores cuando producen esas explosiones, podemos hacer mover un vehículo. ¿Está bien? La energía se utiliza, entonces, la energía de la ruptura de los enlaces se puede utilizar para distintas cosas. En la célula no se pueden dar esas reacciones de esa manera. ¿Por qué? Porque hacer esas reacciones de esa manera libera una energía no controlada y además muy intensa para cada momento. Entonces nuestra célula, nada, explotaría nuestra célula. Entonces, el ATP es una molécula que tiene uno de sus enlaces entre la molécula y uno de sus fósforos o sus fosfatos. El enlace que tiene es un enlace lábil y liberador de energía. Y la energía que se libera es controlada y puede ser utilizada para distintas cosas. ¿Está bien? Distintas cosas, ¿qué quiere decir? Puede ser enlazar algo, o puede ser para movilizar algo dentro de la célula, ¿está bien? Para producir movimiento. Entonces, para distintas cosas se utiliza
esa molécula energética que es el ATP. Bien. Romper ATP, entonces implica liberar energía. ¿Está bien? Y formar ATP implica concentrar energía en un enlace de esa molécula que puede ser utilizada después. ¿El ATP es la única molécula energética que hay en nuestro organismo, en nuestras células? No, no. Otros nucleótidos también funcionan como recurso para guardar energía. Otras moléculas, como por ejemplo otros nucleótidos. Por ejemplo, la guanosina trifosfato, también, por ejemplo. ¿Está bien? Son moléculas que pueden también guardar enlaces energéticos. Y otras moléculas, por ejemplo, la creatina. La creatina no, la creatina. La creatina, que se une a fósforo, la creatina fosfato, también puede ser un almacenador de energía. Ahora, todas estas moléculas de almacén de energía no pueden almacenarse en cantidades de ninguna manera. Por lo tanto, hay que fabricarlas permanentemente. Nuestra célula fabrica permanentemente ATP, todo el tiempo fabrica ATP. Si una célula no fabrica ATP durante un corto periodo, hablo de minutos, esa célula se daña y si lo extiende un poquito más, la célula se muere. Es decir, la producción de ATP es necesaria cada instante de nuestra vida. Y ahora vamos a ver por qué también respecto de esto. Después lo vamos a ver respecto de otras cosas. Pero respecto de esto que vamos a hablar ahora, vamos a hacer la relación. Entonces, el ATP, moneda energética. ¿De dónde saca el ATP la energía? Bueno, de un enlace. Tiene un enlace especial que libera energía. ¿Cómo se forma ese enlace? Consumiendo la energía de otra reacción. ¿Cuál reacción? El salto de electrones que se produce en la cadena respiratoria, que es un proceso que se produce dentro de las mitocondrias. Perfecto. ¿Y por qué se produce un salto electrónico? Porque hay moléculas que ceden esos electrones, que son las moléculas de NAD reducido o NAD fosfato reducido, o FAD también, flaviana dinucleótido, también otra molécula que sirve para ceder electrones a la cadena respiratoria. ¿Y de dónde sacan esas moléculas la energía? La sacan de la ruptura de enlaces entre carbonos principalmente. O sea que ruptura de carbonos genera energía que pasa a moléculas, que pasan a la cadena respiratoria, que pasan al ATP. El ATP tiene un enlace donde guarda esa energía. Cuando se rompe el enlace, esa energía se libera y puede ser utilizada por otras moléculas adyacentes. No puede utilizar el ATP, no se puede usar el ATP para hacer una síntesis de algo en un extremo es decir, tengo que hacer, no sé, una síntesis proteica en un extremo de la célula. No puedo usar el ATP que está en el otro extremo, porque la molécula tiene que estar físicamente ahí. ¿Está bien? Tiene que estar físicamente la molécula para poder ceder la energía. Bien. He dicho este concepto, que después lo vamos a mencionar de vuelta y lo vamos a mencionar varias veces, porque esto es el ABC, en la obtención de energía, es el ABC, son cosas muy básicas. Entonces, la energía que se obtiene por degradar ATP, acá dice ATPasa. Si yo digo ATPasa, siguiendo los preceptos de cosas que ya vimos, ATPasa, ¿a qué hace referencia? La terminación asa, ¿de qué habla? Enzimas. La ATPasa es una enzima. Y la ATPasa es una enzima que sirve para degradar. ATP. Para degradar ATP. ¿Qué hace la ATPasa? Rompe el enlace del ATP, el enlace de alta energía, y esa energía se puede utilizar para alguna otra cosa más. En este caso, la ATPasa, esa enzima, está acoplada, está unida a un canal doble que está en la membrana plasmática, que es importantísimo, recontra re importante,
que es justamente un canal en realidad es un canal doble, es un canal de sodio, digo bien, y potasio. Sodio-potasio. Y ese canal de sodio-potasio es un canal dependiente de energía, por eso se le llama bomba de sodio-potasio, bomba de sodio-potasio. Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio-potasio? La bomba de sodio-potasio es una especie de, es un canal, sería un canal dependiente de energía. Y entonces, en presencia de energía, la bomba saca de la célula sodio y mete dentro de la célula potasio. Esto sería la esquematización. El intracelular es esto, el extracelular es esto. La bomba de sodio de potasio ATPasa es un canal doble que hace que a la célula ingresen 2 átomos de potasio y de la célula salgan 3 átomos de sodio. Para poder hacer esto, este canal requiere de energía. Y como requiere de energía, tiene acoplado una proteína, acá la dibujé inmensa, pero es una proteína chiquitita porque es una enzima. Tiene acoplada una enzima que es la ATPasa. La ATPasa se une a ATP, el ATP se separa en ADP y fosfato, en ADP y fosfato, y la energía que sale de esto, bueno, la energía que sale de esto, está bien, algo así como esto. La molécula de ATPasa toma ATP, lo transforma en ADP y fosfato, y libera energía que sirve para que estos dos canales que están acoplados uno con el otro, se abran y se escape sodio hacia afuera, y entre potasio. En realidad no se escapa, se bombea. Por eso se dice que es una bomba esto, la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué se bombea? Porque se saca sodio contragradiente. El sodio tiene tendencia siempre a entrar a la célula. Eso lo vimos la semana pasada, o la charla pasada. La célula, el sodio tiene tendencia a entrar a la célula. Bueno, tiene tendencia a entrar a la célula. Entonces la célula, cuando prende esta bomba, bombea sodio de adentro hacia afuera. Pero para poder hacer eso, se requiere de energía. Para eso la célula tiene, entonces, un canal especializado que funciona como una bomba. Siempre que hablamos de bomba, es algo para bombear, siempre necesita energía. Entonces, la célula tiene una bomba de sodio, para sacar sodio, acoplada a potasio, sodio-potasio, y acoplada a una ATPasa que degrada ATP para obtener energía. Entonces, este transporte activo primario que estoy hablando se llama bomba de sodio-potasio ATPasa y es una forma de consumo de energía de la célula muy importante. Si se corta, la premisa, porque ya me apareció hace un ratito el canal de los 10 minutos, se corta, cortamos la charla, 5 minutos y arrancamos de nuevo. Decía, el transporte activo primario hace referencia a situaciones en las cuales hay una bomba que bombea contragradiente. Dentro de ese transporte activo primario, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios de adentro de la célula y mete 2 potasios, utilizando ATP, es la más importante de todos los transportes activos que se producen en las células,